la Universidad de Columbia convocó a todos los profesores exilados europeos que había recogido la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia se la conoció como la Universidad de los Emigrantes, de los exilados, porque todo el que huía del fascismo o del nazismo, e incluso también todos los que huían de España, algunos intelectuales, terminaban en esa universidad. Y convocó un seminario sobre la federalización, 1944, sobre la federalización de Europa. Y en aquellas jornadas se sometió a debate y aprobación de todos estos, serían unos 30, 40 personajes de ese tipo, el debate y aprobación de un proyecto de los Estados Unidos de Europa. Es el primer antecedente que yo conozco. Hay alguna otra declaración anterior, como es el Manifesto di Bentitone en Italia, pero este que yo digo, este proyecto, para mí es el primero y más ambicioso antecedente de la idea de federalización de la Unión Europea, causado desde luego, como remedio lo planteaban ante las tragedias que había causado en Europa dos guerras mundiales, como fue la primera y la segunda. Y en estos expulsados de Europa por el fascismo y el nazismo fueron realmente para mí unos visionarios, porque entre los cuales estaba uno que tiene el título de nuestro colectivo, de Fernando de los Ríos. Estaba Fernando de los Ríos, que era entonces profesor de la Columbia University, y es el redactor de este proyecto de Estados Unidos de Europa. Yo veo, con tantas celebraciones que tenemos de memoria histórica y después memoria democrática, no hemos tenido tiempo para rescatar, por ejemplo, la aportación que nuestros exilados, tú te referías a algo de ellos, bueno, este es un ejemplo de nuestros exilados que hicieron a la idea de Europa. En sus 95 artículos se preveía no la constitución de un mercado común, sino de una auténtica federación, basada en el respeto por todos los países europeos de una serie de estándares democráticos. El proyecto de tratado garantizaba la integridad de las fronteras de todos los miembros de la Unión, incluía una declaración de derechos y libertades civiles y derechos políticos, libertades civiles y derechos económicos sociales, una política exterior común y unas fuerzas armadas comunes. Y todo ello estaba gestionado por un Consejo Ejecutivo, un Congreso de Representantes y una Corte Suprema. Es verdad que la Unión Europea se ha construido con otros antecedentes, si se quiere, más mínimos, si se quiere inicialmente, como fue el Tratado de la CECA y después el Tratado de Roma, y se creó la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón, que claro, no es un proyecto de federalización, es otra cosa, inicialmente es otra cosa. Pero que por eso pienso que en estos momentos, en un momento donde Europa está en una situación tan, digamos, el ideal del europeísmo está un poco tocado por todo lo que está ocurriendo, yo creo que la lectura de este proyecto, que es proyecto redactado por un socialista republicano y español, es un estímulo a la alicaída pasión europeísta en nuestros momentos. Merece la pena, desde luego, editarlo, reeditarlo y leerlo y repartirlo. A lo mejor tenemos que planteárnoslo porque merece la pena. Bueno, pues es verdad que, excluida España de la construcción inicial de Europa por nuestra situación política, al final logramos que se abrieran las puertas de Europa y entramos en Europa con una enorme ilusión. Hablaba Pedro y hablaba Jesús de la enorme ilusión que supuso para nosotros el ingreso en Europa, porque Europa era la estrella polar de los españoles, esa estrella que nos indica el punto de dirección. Eso, nosotros queríamos ser como ellos. Queríamos ser como ellos significaba
tener un sistema político como el suyo, un sistema económico y un sistema social como el suyo, unas universidades como las suyas. Queríamos sencillamente ser europeas, y por eso era nuestra estella polar. Y nos embarcamos de luego ilusionados en esta aventura, que yo creo que representa uno de los momentos más estelares de la historia de España. O sea, que mirando la historia de España así desde lejos, con perspectiva, yo creo que esa decisión de entrar es nuestro gran momento estelar de España, el gran momento estelar de nuestra historia. Pues bien, hoy Europa parece haber perdido, o la idea de Europa parece haber perdido el fulgor que reflejaba el entusiasmo de los ciudadanos en las primeras elecciones. Desde luego, si en 1987 una generosa mayoría, que era casi el 70%, participó en aquellas primeras elecciones al Parlamento Europeo, bueno, pues si vemos las últimas, pues ha caído 20 puntos. Europa no nos mueve, desgraciadamente, como nos movió en aquel momento. Y para mí lo más preocupante es, según algunos de los estudios, el 20% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años se declaran incluso partidarios de salir de Europa. Es decir, todavía somos mayoría, desde luego, quienes creemos en este proyecto, pero la verdad es que hay motivos muy serios para pensar que avanza el euroescepticismo de la mano del nacionalismo. Porque el euroescepticismo, y bueno, no se debe olvidar, siempre viene de la mano del nacionalismo, que es esa peste que en el siglo XX desencadenó dos terribles guerras mundiales y que convirtió realmente ese siglo, como dice un gran escritor, en un pelotón de fusilamiento en servicio permanente. Yo creo que como si no hubiera pasado nada, como si aquí no hubiera pasado nada, pues nos encontramos con que ese nacionalismo que anuncia el euroescepticismo es el que quiere enterrar el proyecto de la creciente federalización de Europa. El euroescepticismo considera que la Unión ataca la soberanía nacional y aspira en su versión más extrema a liquidar la Unión y, en todo caso, a debilitarla en sus políticas. El euroescepticismo quiere más Estado-nación y menos Unión. Y los resultados de estas elecciones a las que se referías pues reflejan un notable avance de ese nacionalismo en Francia, Le Pen o Mélenchon, en Alemania, la Alianza por Alemania, en Italia, Meloni, en Rumanía, últimamente, pues Giorgia Simion, en Hungría, Orbán, en Polonia, Kaczynski, etc. Nacionalismo que nosotros también conocíamos ya, primero en su versión más siniestra de ETA y después en el reaccionario proceso de segregación, de sedición catalana. El nacionalismo, reforzado por la xenofobia, ha vuelto a Europa y la Unión Europea se crea precisamente para hacer frente al nacionalismo, un nacionalismo que había causado unas guerras terribles. Pues bien, el nacionalismo ha vuelto a Europa. Con sorpresa, desde luego, y preocupación, comprobamos que ese nacionalismo no ha muerto y que, queramos o no, hoy todavía el mundo está armado en Europa por lo nacional. Y tras años de silencio, desde la Segunda Guerra Mundial, pues vuelve a reaparecer con inusitada fuerza. Yo creo que en nuestro caso, que estamos chapoteando todos los días en los feos enredos de la más baja política, pues se nos ha escamoteado el debate público de los grandes desafíos que tiene nuestro país y que tiene Europa. Se ha desaprovechado la ocasión de recuperar aquella ilusión europeísta de los años 70 y 80 y seguir avanzando en la línea de lo que pretendían aquellos exilados, que eran unos auténticos visionarios, de hacer de Europa una auténtica federación. ¿Cuáles son los desafíos pendientes, a mi modo de ver? Voy a ser lo más breve posible, indicarlos nada más. El primero, para mí, es hacer frente al populismo. El populismo es ya un peligro en el interior de la Unión. Y ahí están los gobiernos de Hungría y Polonia.
pero también está el progreso de partidos netamente populistas, como estamos viendo pues en el Frente Nacional de Francia, la Francia insumisa también, de Mélenchon, Die Linke también en Alemania, los Hermanos de Italia. Son partidos populistas en el sentido de que rechazan una democracia liberal con todo eso lo que supone, es decir, de imperio de la ley, separación de poderes, catálogo de derechos y libertades, etcétera, etcétera. Y la política constitucional del populismo es radicalmente incompatible con los valores y diseños de la Unión Europea. El objetivo constitucional de todos los populistas es centralizar el poder, reformar los ejecutivos nacionales y vaciar los contrapoderes, Parlamento y Poder Judicial, que es lo que caracteriza a la democracia liberal. Por eso, donde tienen mayoría suficiente cambian la Constitución y donde no tienen mayoría suficiente tratan de vaciarla. A través de la captura de los órganos de contrapoder, etcétera, etcétera. Yo creo que este populismo está infectando al resto de los países europeos y a muchos partidos. Y la Unión deberá ser en esto mucho más enérgica, exigiendo a todos el más escrupuloso respeto a los llamados criterios de Copenhague, incluidos exigírselo a los propios actuales miembros de la Unión Europea. En segundo, yo creo que hay que mantener la vigencia, si no se puede avanzar, por lo menos mantener la vigencia de esos los criterios de Copenhague, tal y como fueron consensuados y aprobados en el Consejo Europeo de 1993 y que suponen estabilidad institucional, es decir, exigir a todos los miembros instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de la economía. Y respeto a los valores de la Unión, libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho. Respeto a la economía, a una economía de mercado viable y capacidad para asumir las obligaciones que implica la adhesión a la Unión Europea. Hay que tomarse en serio estos criterios de Copenhague y, si es posible, avanzar, desde luego, en los mismos, endureciéndoles. Creo también que la Unión Europea debe seguir avanzando en el proyecto europeo, abriendo las puertas a los nuevos países de los Balcanes, así como a Moldavia, Georgia y Ucrania, aunque solo fuera por el llamado imperativo geoestratégico, es decir, no dejar a estos países abandonados a merced de la rapiña de Rusia. Pero su entrada no puede significar que se reduzcan los criterios de Copenhague, estas exigencias de democracia y de respeto al imperio de la ley. Su entrada exige profundas reformas políticas, democracia, división de poderes, decía, que son los propios de la Unión Europea. Y es una ocasión para reafirmar que la Unión Europea no es un mercado, solo un mercado, sino que es una auténtica unión política. Creo, en cuarto lugar, que hay que cambiar la regla de la unanimidad, que tiene que ser compatible con la ampliación de Europa, de la Unión Europea. Porque esto es la única forma de evitar la posibilidad de vetos en las políticas que son vitales, como la seguridad y la defensa. Creo que es el tema tal vez más complicado en estos momentos, o más delicado en estos momentos, que hay que tener una auténtica defensa europea. La Unión Europea se creó como solución frente a la destrucción que el nacionalismo y las guerras habían sembrado en Europa durante el siglo XX. Y la fórmula ha sido exitosa. Pero hoy el nacionalismo y sus guerras, primero en los Balcanes y ahora en Ucrania, es el fantasma que amenaza nuevamente a Europa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a través de la OTAN, nos ha garantizado nuestra seguridad y defensa. Hay un gran pensador, Magnus Olsson, que podría haber puesto a Europa como ejemplo de lo que se llama el dilema del gorrón o del freerider, es decir, aquel que se aprovecha de las ventajas de un club en el que todos pagan, pero uno no paga, o subirse al tranvía sin pagar. Eso es el gorrón. Bueno, pues yo creo que, lo dijo el otro día Ramón Jáuregui, creo que los beneficios de la paz a bajo precio de que hemos disfrutado han terminado
Y las décadas de ahorro militar y defensivo se vuelven ahora contra nosotros, poniendo en evidencia la más absoluta heterogeneidad de nuestro armamento y la falta de cooperación entre la industria militar europea. Ni podemos defender por sí solos nuestras fronteras, ni garantizar el acceso a los llamados bienes públicos globales, mar, espacio aéreo, medicamentos y otros recursos básicos, ni podemos por sí solos atender la estabilidad de nuestros vecinos. Europa hoy es un gigante desarmado. Ciertamente que se ha avanzado en este campo, pese a que la defensa no es competencia, según los tratados de la Unión, con los tratados constitutivos, y es competencia de los Estados miembros, pero habrá que invertir más en defensa y en seguridad, si realmente queremos ser un actor internacional creíble y asegurar nuestro futuro de paz, libertad y progreso. Y aquellos exiliados, expulsados de Europa, a los que me refería al principio, por el nacionalismo y sus guerras, aquellos exiliados que aprobaron la Constitución de los Estados Unidos de Europa, lo tenía mucho más claro que nosotros, en 1944. En ese proyecto de Constitución tienen estos dos artículos, que se los leo. Artículo 48. La Unión deberá tener el poder para tomar todas las medidas necesarias para asegurar a sus miembros ante las amenazas internacionales a la paz y al orden y para proteger el territorio de la Unión contra agresiones. Artículo 47. Para proteger y defender la Unión se organizará un ejército profesional, equipado y dirigido para la sola responsabilidad de la Unión. Yo sé que este texto, desde luego, pues es un ideal demasiado ambicioso en estos días. La idea de un ejército europeo pues puede ser también una verdad prematura que seguirá abriendo paso, desde luego, inexorablemente, si la Unión Europea sigue adelante. Porque si no se va por este camino, yo creo que tenemos un futuro más bien delicado. Y este es un poco la misma idea, la he visto el otro día preparando esta conferencia, la he visto que la recoge Ferrajoli, un gran filósofo italiano, que tiene pues, un auténtico personaje en Italia, y no solo en Italia, sino en Europa como intelectual, donde ha publicado un libro sobre la constitución de la tierra. Él va mucho más allá. Él cree que lo que hay que ir es sencillamente en la idea kantiana de la paz perpetua, lo que hay que ir es sencillamente a una constitución de los Estados Unidos de la tierra, nada menos. O sea, mucho donde dice que tiene que haber un ejército de la Unión, supranacional, un ejército, es, por supuesto, que es una invasión, que es una utopía, pero yo creo que esas utopías pueden ir abriéndose paso poco a poco. Y por último, yo creo que Europa, otro de los problemas que tiene Europa es el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Para seguir avanzando hubiera sido necesario explicar y defender mejor el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se firmó, aunque no recoja de luego las aspiraciones humanistas y humanitarias más importantes y nos parezca insuficiente. Pero se hizo y algo fue, y significó un paso adelante, poner de acuerdo por primera vez todos los estados en una política de migración. Pero nada más aprobar el pacto, ya 15 países dijeron que había que reformarlo. Y si no resolvemos este problema, sencillamente somos hipócritas. Somos unos hipócritas y nos estamos mintiendo con una enorme retórica sobre nuestros ideales universalistas, pero al mismo tiempo miramos para otro lado con el tema de la migración. Y por eso, permitidme que termine con unas palabras de este autor de Ferrajoli, en la Constitución de la Tierra, donde califica lo que está ocurriendo como la migración, como lo que él llama uno de los mayores crímenes de sistema. Cree que ya es un crimen lo que está ocurriendo. Y dice así: las mortandades de los migrantes en el mar o en las fronteras serán recordadas como la culpa imperdonable de la que nuestros gobernantes y quienes lo sostienen deberán un día avergonzarse. No podrán decir, no lo sabíamos. En la era de la información sabemos todo ya.
Sabemos todo sobre los millares de muertos provocados por aquellas políticas de migración, 20.000 muertos en el Mediterráneo en los últimos 10 años. Sabemos todo sobre las condiciones inhumanas en las que los migrantes son secuestrados en los campos libios. Sabemos todo sobre la explotación salvaje a la que muchos de ellos son sometidos una vez llegados a nuestros países. Yo creo que la izquierda europea, si de verdad, porque a veces da la impresión que el proyecto socialdemócrata está acabado y que está congelado. Yo creo que si de verdad nos creemos en serio el proyecto socialdemócrata, tenemos que plantear en serio y a fondo el problema de la inmigración con propuestas, desde luego, no de España únicamente, de la Unión Europea, y tiene que acometer este tema y, desde luego, creo que hay que dar pasos mucho más serios, porque esto que está ocurriendo es una vergüenza de la que somos todos responsables. Y mientras Europa no se establezca políticas más ambiciosas, no se trata de conservar la Unión Europea, por supuesto hay que conservarla y mantenerla, es que hay que ir más allá. Si queremos suscitar la ilusión en la gente y de nuevo ese europeísmo perdido en los últimos años, yo creo que hay que ser ambiciosos y hay que plantearse temas de este tipo. Un ejército europeo, para mí, y desde luego el tema de la inmigración capital y la ampliación, cambiando desde luego las reglas de la unanimidad y exigiendo y haciendo unos que se cumplan a rajatabla, no solamente por los aspirantes a entrar, sino por los miembros de la Unión, en los principios capitales del Estado de Derecho, que no se cumplen en muchos de los países. En algunos pues son claramente, han caído en manos de populistas, y en otros porque están infectados también de populismo. Y esto es lo que quería decir, esto es lo que diré en mi conferencia.